Hola, estem al Museu del Calçar d'Elda. Fa uns minuts s'ha acabat la primera reunió que ha tingut l'Associació d'Aparadores d'Elda i Petrer en els representants dels grups polítics municipals dels ajuntaments d'Elda i Petrer. Estem aquí amb Maite, que és la presidenta de l'associació, i volem fer unes preguntes. Maite, quin resultat saquem de la reunió? Pues nada, yo la verdad es que muy positivo, han venido bastantes grupos, yo creo que prácticamente todos, y vamos, aquí la sensación que hemos tenido pues es de apoyo total. Ahora pues ellos hablarán en sus plenos y en sus cosas, y creo que en un par de semanas pues nos vamos a volver a reunir y en fin, pues yo creo que positiva. Estic veient que l'associació ha començat amb molta força, fixa't. Ha començat amb molta força. Muchísima fuerza, mucha ilusión, muchísimas ganas. La gente está emocionada a tope, dándonos ánimos. Vamos, por donde vamos, es todo positivo y todo bueno y vamos muy bien. Y la gente, las compañeras, pues todas unas guerreras que están venciendo sus miedos y vamos, y muy bien, muy positivo. La finalidad de la asociación es sacar a la luz la precariedad que desde siempre tienen las trabajadoras del calzado, en este caso las aparadoras. Claro, es sacar a la luz pues toda la economía sumergida que hay, toda la precariedad laboral, vamos, es el tema ya lo conocemos todos de sobra y para eso estamos aquí, pues para intentar buscar soluciones, y yo creo que vamos, que al final vamos a hacer cosas y que va a ser todo bien, muy bien. Venga, Maite, pues así sea. També tenim aquí al costat a Celia Carbonell, que és la representant legal de l'associació. Celia, conclusions de la reunión. Muy bien, muy positivo todo. Yo creo que salimos muy contentas y bueno, ha sido, bueno, no sé cómo decir histórico, ver a todos los partidos unidos y dialogando y ver ese apoyo, ¿no? Y esa conformidad de que evidentemente han manifestado que apoyan la asociación, todos los partidos, y bueno, pues ahora esperar si esa declaración institucional se da por parte de ellos, que nos lo comunicarán. Vinga, pues moltes gràcies a Maite, moltes gràcies a Celia, i que tingueu sort de l'associació i conseguiu el que de veritat es tracta. Muchísimas gracias a ti. Adéu. Hasta luego.